En la línea de igualdad, lo que cabe referir es que más allá de que existe una ruralidad vaciada, lo que tenemos que tener en cuenta es el por qué existe una ruralidad vaciada de mujeres, ¿no? Esto viene principalmente determinado por las desigualdades que viven las mujeres en estos entornos, desigualdades sociales y desigualdades económicas. Especialmente las desigualdades económicas son muy significativas. Las mujeres acceden a empleos temporales o de medias jornadas, con unas contribuciones mucho más bajas a la seguridad social, que luego va a repercutir a lo largo de sus años en las pensiones de jubilación o en las pensiones contributivas que cobren. Lo que nos encontramos es que la situación económica de la mujer está mucho más empobrecida. Por otro lado, unas desigualdades familiares, ¿no? Las mujeres, la falta de recursos de atención a las personas mayores, la falta de atención a los enfermos, hace que las mujeres tengan una sobrecarga de trabajo, no solo en el domicilio, sino también con esta atención más especializada que necesitan las familias. Y eso también repercute en muchas ocasiones en cuáles son las posibilidades reales que las mujeres tienen para participar en la sociedad, para tener esa participación ciudadana activa. Lo que se investiga es este tipo de desigualdades y se hace a través, pues, de la identificación de indicadores sintéticos o también poniendo en valor algunas de las acciones promovidas desde las propias comunidades rurales por parte de las mujeres, como por ejemplo el caso de Aras de los Olmos. El primer plan de igualdad que se promociona desde Aras de los Olmos lleva incluido un diagnóstico social participativo en el que se analizan todos los problemas y posibles vías de solución. Esta es un poco la línea de investigación y de trabajo que se pretende implementar y que ya se está poniendo en marcha a través del Centro Vigistory.